Bueno, muy buenos días. Antes que nada, las disculpas del caso. Esto de la tecnología a veces, sobre todo a mí me supera un poco, ¿no? Tengo la ayuda de mi nena ahí que enseguida apagó la computadora y puso su celular ahí a disposición, y ahora pudimos entrar. Quiero empezar dando gracias a Dios por poder compartir este tiempo con ustedes, que tal vez es la primera vez que nos vemos, que tal vez no nos conocemos personalmente, pero sí nos conocemos en el espíritu, todos somos hermanos en la fe, así que doy gracias al Señor por eso. También contarles que obviamente para poder estar de manera presencial en esta reunión pedí permiso a mi pastor, que siempre es bueno que cuando uno se presenta en algún lugar, en otra congregación, sepan sus autoridades para que las autoridades estén orando, y mi pastor Esteban Suárez y Sandra Mora envía sus saludos a toda la congregación de Marcos Salcedo, así que reciban el saludo de mis autoridades, de mis pastores, y quería compartir, ahí Steve, cualquier cosa, tú me haces alguna seña por el tema del tiempo, porque yo ya me perdí en los horarios, se salió todo de control, pero quisiera, antes de compartir el mensaje, hacer una oración para que el Señor pueda poner sus palabras en mi boca y dirigirme, y si ustedes me acompañan, yo les agradecería. Padre, quiero en esta mañana darte gracias, Señor, porque yo sé que tu presencia está en medio de nosotros, Padre. Gracias por la fe, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y buscar, Señor, ayuda para el oportuno socorro, Señor. Pedirte en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor. Que por medio de tu Espíritu me des la gracia para compartir el testimonio de las maravillas que tú has hecho en mi vida, Señor, para darte toda la gloria a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a honrar tu nombre en esta mañana delante de mis hermanos, y que tu palabra, Señor, sea de bendición y edifique nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, estoy en tus manos, Padre. Amén. Bueno, quisiera compartir la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Voy a estar leyendo algunos versículos allí. Tiene como título El endemoniado gadareno. Sí, Una palabra bastante conocida. Marcos 5. Dice así la palabra del Señor. Si ya la tienen allí, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Es una palabra preciosa, pero quisiera también, aparte de leer la palabra, contar parte de lo que Dios hizo en mi vida. O sea, yo soy aquí del barrio de La Aguada, soy de la zona del mercado agrícola. Me crié siempre en esta zona. Y fui criado en una familia normal. O sea, mis padres son empleados públicos, uno trabajaba en Antel y otra trabajaba en el Banco de Previsión Social. O sea, mi familia no era una familia de contexto rico, pero tampoco éramos una familia que vivía en un asentamiento o con un pasado
de delincuencia. Éramos una familia normal. Pero al cabo que fui creciendo, en mi edad de adolescente, lamentablemente me puse muy rebelde, ya los consejos de mi abuela o los consejos de mi padre o de mi madre ya los desechaba, y a esa edad muchos de nosotros pasamos que nos creemos que nos llevamos el mundo por delante. No solamente estaba lleno de rebeldía, sino que estaba lleno también de soberbia. Que yo pensé que me las sabía todas y me las creía todas y que me podía llevar a todo el mundo por delante, desechando los consejos de mi familia y creyéndome el que se las sabía todas. Me empecé a juntar, porque yo conocía en la escuela a todos unos chicos que son del mercado agrícola, allí una zona bastante complicada en los años 90 hasta el 2005, 2008. Ahora todavía hay algunas cosas, pero no tanto como en aquella época. Yo conocía a muchos de ellos que iban a la escuela conmigo, y muchos de ellos iban al liceo conmigo, y entonces yo empecé a juntarme con ellos, y empecé a juntarme cada vez más, y mi familia me decía, ojo con las personas que te estás juntando, ojo con las personas, mirá lo que hacen. Desechando todo consejo, bueno, yo empecé a concurrir ahí, y me empezó a gustar lo que nosotros llamamos como el ambiente, porque había como cierto prestigio en algunas personas. Me acuerdo que habían gente que eran bandidos desde hace años, y caminaban en el barrio y muchos le tenían miedo y muchos le respetaban, y yo saqué la mirada de mis estudios, saqué la mirada del deporte, porque yo de un tiempo que jugué al fútbol, saqué la mirada de mi familia y empecé a mirar estas cosas, y empecé a querer ganarme ese prestigio y ese respeto, y empecé, al juntarme con estas personas, empecé a hacer lo que ellos hacían, y una de las cosas que ellos hacían era hacer dinero fácil, dinero rápido, robábamos. Y ahí, bueno, empecé a hacer, luego me acuerdo de un baile que salíamos, tuve mi primer hecho delictivo, y ahí como que me inicié en un mundo y en una carrera bastante compleja, bastante complicada. En determinado momento yo también gané mi prestigio, o sea, yo era conocido en el barrio como el pelado Ale, ¿no? El pelado Ale. Y bueno, y ahí estábamos, éramos una banda que estaba como asociada para delinquir, y asolábamos todo el barrio aquí. Obviamente que son cosas que estoy contando de las que más que me avergüenzo que de las que me puedo jactar, ¿no? Porque ¿quién se puede jactar de hacer esas cosas? Yo en ese tiempo que abandoné el liceo, que abandoné los estudios, yo estaba de novio con quien es mi esposa, gracias a Dios estamos desde aquella época, y en determinado momento, bueno, ella queda embarazada de mi primer hija, de Naomi, pero yo justo en ese tiempo empiezo a consumir lo que se llama cocaína. Yo consumía marihuana. En ese tiempo, cuando éramos menores, 17, 18 años, lo que hacíamos mucho era drogarnos con cemento. Poníamos cemento en una bolsa, entonces nosotros ahí inhalábamos ese cemento, y era muy alucinógeno, pero era como que lo que estaba de moda. Y alucinábamos, y bueno, y hacíamos un montón de cosas tremendas y terribles, ¿no? A causa de estar gobernado por los efectos de las drogas. Bueno, como que eso que pasó de moda, el cemento y la marihuana, ya como que me quedaban chicos al cuerpo, porque me inicié en la droga muy temprano. Y empecé a consumir cocaína. Tenía dinero fácil, dinero rápido, tenía bastante dinero, o sea, porque hacíamos dinero, lamentablemente hacíamos dinero, y nosotros justo en ese tiempo empezamos a consumir cocaína, y empecé como algo del baile, del fin de semana, algo como que yo tenía control, ¿no? Porque
siempre el sentir de la persona es, esto a mí no me va a enganchar, este vicio a mí no me va a dominar. Ese es el estado de soberbia y de orgullo que muchas veces tenemos los que nos metemos en este mundo de las drogas, ¿no? Pero la realidad es otra, la realidad es que empecé a consumir más droga, empecé a consumir en vez de cada día, empecé a consumir a toda hora, a todo momento, eran varias horas drogándome, varios días drogándome, mi conducta empezó a cambiar, empecé a cambiar mi conducta con mi familia, bueno, mi familia, literalmente padre, madre, abuelo, los abandoné, y empecé a vivir en pensiones, después nos mudamos al mismo mercado agrícola, después nos fuimos del mercado agrícola al barrio La Comercial, unos conventillos que había ahí sobre la calle Martín C. Martínez, le llamaban Los Pasajes, y ahí fuimos viviendo cosas con Rosario, y nos aferramos a este estilo de vida. El problema es que al aferrarse a este estilo de vida, en determinado momento, cuando hubo una crisis grande en el país, por el año 2000, 2001, 2002, hubo una crisis grande, lamentablemente también en ese tiempo de crisis entró al país lo que se llama pasta base. Nosotros fuimos el primer barrio en traer esa droga aquí a Montevideo. Nosotros teníamos contactos con una gente de las villas de Argentina, entonces trajimos esa droga y siempre decía, guarda que esto te mata, guarda que esto es muy adictivo, y empezamos a ver que la gente que se drogaba con eso, realmente era tan grande la adicción que, por ejemplo, yo nunca lo hice, ¿no? Pero la gente que se inyectaba la droga empezaba a dejar, que esa era una droga que lamentablemente aquí al barrio y a los tumanes, a lo que eran los tumanes, se llevó muchos de ellos, porque muchos de ellos al inyectarse y usar las mismas jeringas, se contagiaron todos con HIV, y la mayoría de esta gente que yo conocía fue muriendo. Yo no me inyectaba, pero la gente que se inyectaba dejaba esa droga que era potente para pasarse a esta droga que era tremendamente potente, ¿no? Y yo seguía consumiendo cocaína, y bueno, en determinado momento yo dije, voy a probar, ¿no? Seguía con esa soberbia de yo la dejo cuando quiero, yo puedo, nada me controla, y bueno, fue lo peor que me puede haber pasado en la vida, haber consumido pasta base de cocaína. Es una droga terrible, hermanos, terrible, terrible. El daño que hace esa droga en el individuo, en la persona, en las familias. Cuando empecé a drogarme, bueno, todo lo que eso contrajo, ¿no? Empecé a los destratos con mi esposa, empecé a faltar a mi casa, pero literalmente me drogaba 4 o 5 días seguidos, y la única manera que yo podía parar de drogarme, porque tenía acceso fácil a la droga, porque en el barrio la distribuíamos a los demás barrios. Entonces, yo dejaba de drogarme literalmente cuando me desmayaba, cuando ya el físico no me daba más, y yo me desmayaba porque obviamente no comíamos bien, estábamos todo el tiempo tomando alcohol. Entonces, lamentablemente fue algo terrible, terrible. Esto empezó a hacer daño terrible porque robaba en mi casa también. Me llevaba cosas de mi familia, mis hijas lloraban, pedían por mí, yo no estaba, yo les decía ahora vengo, y no venía por una semana. Las peleas en mi casa empezaron a hacerse cada vez más terribles, porque discutíamos con Rosario, obviamente, estaba 4 días drogándome, venía a casa, abría la heladera, a comer, y me quería ser el jefe de familia, y muchas veces nos peleábamos con Rosario, pero mal. Eran tan grandes las peleas que empezábamos discutiendo a las 10 de la noche y terminábamos a las 7, las 8 de la mañana discutiendo. Yo nunca le pegué, de pegarle físicamente, pero hice algo peor, porque la violenté psicológicamente a ella. Mi esposa entró en estado de depresión.
de depresión, pero mal. Mis hijas, obviamente, con problemas en la escuela, era totalmente un desorden. Eh, no pude parar, no pude parar de drogarme, y una cosa que el adicto no es tonto. Yo sabía que la droga a mí me estaba matando y estaba matando a mi familia, y bastaba ver la mirada de mis hijas y bastaba mirar la mirada de mi madre o la mirada de mi esposa para darme cuenta del daño que yo estaba haciendo. Y en determinado momento pedí ayuda. Necesito ayuda. Fui a mi mamá y le dije, mamá, preciso ayuda, no sé cómo hacer, estoy mal. Yo pesaba más o menos 45 kilos, ahora estoy pesando un poquito más, ¿no? De 45 kilos. Bueno, no tanto, pero estoy pesando mucho más. Se me podía, literalmente, se me veían todas las costillas, los pómulos hundidos, era una calavera. Tengo algunas fotos ahí que después puedo mostrarles. Pero yo le dije, mamá, preciso ayuda, y le pedí ayuda a mi esposa. Mi esposa, a pesar de todo el daño que yo le estaba haciendo, ella también me ayudó, y empezamos a hacer un tratamiento en la parte de toxicología del Maciel. Era un tratamiento nuevo, porque esto era nuevo para los médicos. Entonces no sabían bien cómo tratar el tema de la pasta base, y empezamos a hacer un tratamiento ambulatorio. Yo iba, me encontraba con un psicólogo, el psicólogo me pasaba con el psiquiatra, y el psiquiatra me daba medicamentos. Lamentablemente el tratamiento ambulatorio para un adicto a la pasta base de esa magnitud no tiene sentido, la verdad, no tiene sentido, porque yo agarraba los medicamentos, los fármacos. Me acuerdo que tenía pastillas de todo tipo y colores, pastillas chicas, grandes, pastillas para dormir, ansiolítico, antidepresivo, pastillas para comer, pastillas para levantarme, pero una bolsa grande de pastillas. ¿Y qué pasaba? Yo tomaba las pastillas, salía a la calle y me drogaba arriba de las pastillas. Fumaba pasta base arriba de las pastillas. Entonces, cuando estaba como un estado realmente de tenso, mal, iba a mi casa y tomaba pastillas de vuelta. Entonces quedaba mal, distorsionado, y después salía a la calle, pintaba alguna movida de droga en el barrio y me drogaba arriba. Esto fue tremendo, hermano, porque literalmente lo que les cuento es que mi mente se fue. Mi mente se fue. La mezcla de las drogas, el alcohol, las pastillas, no poder dormir, mi mente se fue, literalmente. Empecé a escuchar voces, empecé a ver cosas escritas en las paredes, empecé a escuchar risas literales. O sea, yo estaba caminando por la calle y se reían, veía sombras que salían de atrás de los árboles, sombras que estaban debajo de los autos. Yo, por esta causa, andaba todo el tiempo armado. Nosotros ahí en el mercado agrícola, en lo que eran los barracones, yo tenía una tarea. Nosotros nos juntábamos a determinada hora, cuando bajaba el sol, a distribuir drogas y a hacer un montón de fechorías. Y yo en ese tiempo estaba encargado de lo que era guardar las armas, porque nosotros, cuando habíamos el negocio, entre comillas, nosotros lo que hacíamos era, teníamos una mochila con un montón de armas, 9 milímetros, 38, cartuchos de balas. Entonces yo me encargaba de que cuando abría el negocio, llevar esa mochila, y cada uno de nosotros tenía un arma, ya sea porque si teníamos problema con la policía, o ya sea si teníamos problema con otras bandas que quisieran venir a invadir nuestro territorio. Era un mundo bastante complicado. Yo estaba armado, imagínense, con la mente como estaba yo, mi mente detonada de verdad, y todavía armado. Era literalmente un peligro para la sociedad, pero un peligro para mi familia, porque empezaron a venir esquizofrenia y paranoias en mi mente, que yo decía que mi esposa, un poco más, y se acostaba con todo el barrio, que yo me iba de mi casa y ella andaba desde el vecino hasta con amigos míos. Y yo realmente
sentí una voz que me decía que yo estaba siendo engañado y que tenía que matarla, porque si no yo iba a quedar como un gil en el barrio. Sentía esa voz que me decía, pero te va a dejar como un gil y vos sos el pelado Ale, que está de viva, que te lleva hombres a tu casa donde están tus hijas. Yo maquinaba, me drogaba, estaba 2 o 3 días, maquinaba, y bueno, tal es así que un día llegué a entrar a casa como 2 o 3 de la mañana, pateando la puerta, y entro así y encuentro en mi cuarto a mi esposa, de un lado a Naomi y del otro lado a Maloa, y yo gatillo el arma así y le pongo la cabeza en el arma a mi señora. Y le digo, te voy a matar, ¿dónde está? Y Rosario me quedó mirando así, y empezó a llorar, las nenas lloraban, digo, te voy a matar, ¿dónde está? Y empecé a abrir, gracias a Dios, no se disparó el arma porque hubiera hecho algo terrible delante de mis hijas. Era una locura, hermano, literalmente estaba viviendo una locura. Sé que yo fui el culpable de meterme ahí, de meterme en esa situación, que me fui envolviendo y me arrastró, pero era una locura y no podía parar, no podía parar. Y abría el ropero, movía la ropa, ¿dónde está? Miraba abajo de la cama, ¿dónde está? Iba hasta el baño, corría la mampara del baño, y ahí salía Rosario, ¿pero qué haces, mi pobre? Me decía, te voy a matar, ¿dónde está? Subía a la azotea, miraba abajo de la claraboya, tiraba tiros en la azotea, te voy a matar, le decía, te voy a matar, vos a mí no me vas a dejar pegado, yo te voy a matar. Me iba, y después cuando tenía como algún momento de lucidez, hermano, porque eran momentos fugaces de lucidez, lo único que hacía era llorar. En el barrio, el pelado vale, se para con tal banda, es uno de los capos de la mafia, pero yo literalmente por dentro estaba deshecho, mal, estaba arruinado, muerto en vida, pero muerto en vida, y todavía loco, demente. Las voces me atormentaban, tal vez así que escuchaba las voces diciendo, matate, matate. Si vos te matás, se termina el problema para tu madre, se termina el problema para tus hijas. Iba a la pieza donde nosotros nos drogábamos, que era una chique, y yo literalmente apagaba todas las luces y ponía el arma en mi boca, ¿sí? Ponía el arma en mi boca y quería terminar con mi vida. Y enseguida, cuando estaba todo apagado así, venían imágenes de la mente, venían imágenes de mis hijas, y no me podía quitar ni la vida. Estaba atado, estaba totalmente demente, era terrible. Me drogaba y veía ratas grandes por todos lados, veía arañas, mensajes escritos a mi esposa, te veo a las 7 en el bar, pero literalmente estaba totalmente mal, demente, sacado. Y busqué ayuda, busqué internación, estuve internado, me encerraba en mi casa para dejar de drogarme, rompía la puerta, me iba por la azotea, no podía parar, no podía parar. Evidentemente había un fin, o la muerte o el psiquiátrico, y yo quería más la muerte porque no quería terminar en el Vilar de Bo, como algunos de mis amigos. Quería que me mataran, buscaba problemas, estaba peleado con todo el mundo. Y en determinado momento le llega, voy a mi casa y le digo a Rosario que me iba a divorciar porque ella me hacía infeliz, o sea, todavía tenía el tupé de echarle la culpa a ella, de decirle que ella me había arrastrado a ese mundo o que me estaba dejando mal parado con la gente. Y le dije, no, vamos a divorciarnos porque, y ella me decía, sí, vamos a hacerlo porque las cosas no dan para más. Y en esa conversación me acuerdo que ella me dijo, mirá cómo estás, por favor, hace algo por lo menos para que tus hijas te vean bien. Me dice, yo estoy yendo a una iglesia. Cuando me dijo eso, fue como que me dijeron, no sé, estoy haciendo lo peor de todo. Dije, ¿lo qué? Que está yendo a una iglesia.
Me dice, sí, había un hermano ahí del barrio que le había hecho la invitación y ella había ido a la iglesia y yo le empecé a decir, vos sos una hipócrita, sos una falsa, sos tan falso como los que están en la iglesia, está haciendo esto, está parando con la banda del mercado agrícola y está yendo a la iglesia, sos una hipócrita, sos una falsa. Y ahí le dije un montón de cosas y me fui. Obviamente que yo no creía en Dios y tampoco, mucho menos, creía en las iglesias. Y cuando me voy, que vivía allí en la calle Ocuar y Basigalupi, Ocuar y Emilia Pardo Bazán, me voy, lo primero que escucho es esa voz, ¿no? Que yo ahora puedo entender que eran los demonios, que era la misma voz del diablo. Y cuando yo estoy drogándome, me dice esa voz, tu mujer lo que está haciendo en la iglesia se consiguió un marido nuevo. Tu mujer lo que está haciendo en la iglesia es engañándote. Y ahí empecé a drogarme y a juntar ira, que la voy a matar, que claro, que está yendo a la iglesia y se consiguió un marido allá para que yo no me entere, pero la voy a matar. Entonces llegó el día sábado y yo puse el arma en la riñonera y le dije, la voy a seguir, la voy a seguir y la voy a matar. Usted vio como en las noticias cuando dice, mató a su esposa, mató a su hijo y después se pegó un tiro. Ese era el pensamiento que yo tenía en mi mente. El demonio me había tomado, literalmente. Mi mente estaba sacada. Y yo decía, la mato a la persona que está al lado de ella y después me pego un tiro y me vuelve la cabeza. Pero si a mí no me va a dejar pegado, si yo no la tengo, no la va a tener nadie. Entonces, ella el sábado se va con mis hijas hacia la iglesia y yo la sigo. Ella entra a la iglesia ahí en la calle San Martín, entra con mis dos nenas y yo pensando, la voy a matar, la voy a matar. Esta a mí, literalmente, hermano, no tenía problema en quitarle la vida, lamentablemente. Y yo me paré en el árbol que está enfrente para taparme de que no me viera nadie entrar a la iglesia. Cuando veo que no pasa ningún auto, no veo a nadie en la cuadra, yo cruzo y cuando entro a la iglesia, mi iglesia tiene un hall y después del hall tiene el templo. Cuando yo entro al hall de la iglesia no había nadie, porque ellos estaban adentro, era una reunión de jóvenes, no era una reunión principal, era una reunión de jóvenes. Cuando entro al hall, hermano, yo por primera vez ahí en mi vida escuché una voz distinta a la que escuchaba literalmente que respiraba muerte, de matar. Yo escucho literalmente, hermano, se lo digo en el nombre de Jesús, escucho, ¿qué estás haciendo? Y cuando yo escucho esa voz, yo quedo parado. Yo tenía la riñonera con el arma y quedé parado ahí y como que me vino un momento de lucidez y digo, ¿qué estoy haciendo? Voy a matar a la madre de mis hijas. No puedo hacer esto. ¿Cómo voy a matar a la madre de mis hijas? ¿Cómo voy a dejar a mis hijas sin su madre? Y agarré y quedé como congelado ahí y dije, no, y me di media vuelta y me iba a ir. Cuando me estoy yendo de adentro del templo, me grita Rosario. Me dice, Nipur. Y viene y me dice, viniste. Estaba orando, yo sabía que vos ibas a venir. Yo sabía que Dios te trajo. Obviamente ella en ese momento no sabía ni lo que yo estaba haciendo, ni cómo estaba, ni la situación que estaba. Yo le dije, sí, sí, vení. Y justo era una reunión de jóvenes, habrían unos 10 jóvenes entre 12, 15, 16 años, y había un matrimonio más grande, dirigiendo la reunión. Entonces yo entro y ellos estaban sentados en una fila así, parecía como verano eterno, estaban tocando la guitarra y cantaban, Jesús te ama y todo, tin, tin. Yo los miraba y decía, estos están locos, decía. Y decía, ¿qué es esto? Y miraba a Rosario, y Rosario cantaba y aplaudía. Y yo decía, lo único que me faltaba, yo ya estoy re loco, o sea, con la droga, y ahora todavía con todos estos locos acá. Y los miraba y decía, esto está mal. Le cantaban no sé qué. Cuando en determinado momento paran uno de los temas, viene
el hombre que dirigía la reunión, Diego, no me voy a olvidar nunca de este matrimonio, Diego me dice, bienvenido, vio cómo son los hermanos en Cristo, ¿no? Bienvenido, hermano, con esa sonrisa ahí, y yo, todo endemoniado, todito tomado, diríamos los jóvenes, y me dice, ¿en qué te podemos ayudar? Y digo, todavía lleno de soberbia, le digo, ¿qué me vas a poder ayudar vos? Yo tengo un problema, mi problema se llama pasta base, ¿en qué me podés ayudar vos? Si nunca en tu vida te habrás fumado un cigarro, ¿me querés ayudar a mí vos? Y él, y aparte, había que hablarme a mí en ese tiempo, mire que estaba mal, imagínese cómo estaba yo, endemoniado mismo. Y este hombre de Dios, este varón de Dios, más joven que yo, usted sabe que no tuvo miedo. Lo había mandado Dios y él me miró a los ojos y me dijo, tenés razón, nunca me drogué, no sé qué es la pasta base, nunca fumó cigarro. Hijo de pastores, él, pero vos sabés que lo que sí sé es que tengo un Dios que puede hacerte libre así. Y se dio vuelta y se fue. Hermano, cuando me hizo así, yo quedé, que lo voy a matar, que me viene a decir acá, y lo empecé a mirar, pero lo empecé a mirar para tener problemas. Y recuerdo, hermano, que yo estaba armado. Podía haber hecho el desastre, tal vez más grande de la historia del Uruguay, porque estaba mal sacado. Y lo miraba, pero lo miraba con odio, diciendo, ¿qué me vino a decir a mí? Y él ahí cantaba, aplaudía, pero miraba para otro lado, porque se ve que ya se estaba dando cuenta que yo quedé todo mal. Y lo miraba y lo miraba. Y él estaba cantando y todos cantaban, pero tenían algo en el rostro. Ellos tenían algo en el rostro cuando cantaban. Ellos tenían algo que yo nunca había experimentado. Tenían luz, tenían alegría. Y en una yo me siento ahí y escucho otra vez esa voz, igual que la que escuché en el hall. Y le digo, escucho esa voz que me dice, ¿y si es verdad? ¿Y si Dios puede hacerte libre? Y yo quedé ahí como diciendo, probé de todo. Estuve internado, estuve encerrado en mi casa, fui a psiquiatra, fui a psicólogo, tomé pastillas, hice todo lo que podía hacer, que estuvo a mi alcance. Y agarro y lo llamé al hombre y le digo, vení. Y ahí como que él me miró y dijo, ¿qué hago con este? Pero vino porque era un hombre que estaba lleno de Dios, era un hombre que estaba sirviendo a Dios, yo no lo entendía. Y vino y me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo le dije, mirá, yo no creo en Dios, le digo, pero si Él me puede hacer libre de la droga, yo voy a creer en Él. Y me dijo, ¿me dejás orar por vos? Y le digo, bueno, sí, ¿cómo es eso? Mirá, repetí una oración conmigo ahí. Y empezó a hacerme repetir una oración y empezó a orar por mí. Y empezó a bendecirme. Y me bendecía. Me bendecía como esposo, me bendecía como hijo. Perdón, hermano, empezó a bendecirme y yo siempre escuchaba, vos sos un pastabacero, una porquería, un maldito, un maldecido. Y él me bendecía. Y yo empecé literalmente me quebré y empecé a llorar. Y por lo que él me decía. Y le digo, estaba llorando y abro los ojos así, y yo no quería llorar delante de lo que eran para mí nenes de papá y mamá, nenes de la iglesia. Yo era el pelado Ale, del mercado agrícola. Había andado en tiroteo, en esto, en lo otro, ¿cómo voy a llorar yo? Yo apretaba los dientes y como no lloraba. Pero yo tenía un nudo acá en la garganta de años, hermano, de años acá. Y le digo, ¿qué me está pasando? Y él me dice algo que me mató, porque me dijo, me puso la mano sobre el hombro y me dijo, tranquilo, Dios te está perdonando. Cuando me dijo eso, hermano, empecé a sentir una corriente dentro de mi cuerpo y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y lloré. La reunión terminó, hermano, y yo seguía llorando.
los gurises me miraban, claro, los gurises en una reunión de jóvenes no entendían nada de lo que estaba pasando seguramente. Y me miraban y yo lloraba y lloraba. Y vino el matrimonio y me dijo, mirá, la reunión está terminando, ¿viste? Nos tenemos que ir. Yo no me quería ir nunca de ahí, hermano, no me quería ir. Había un pedazo de cielo ahí para mí, yo no me quería ir. Yo decía, yo quiero estar acá. Y cuando fueron apagando las luces, me fueron corriendo. Y ya está, digo, se terminó la reunión. Y cuando estábamos en la calle, yo le digo a mi esposa, le digo, Rosario, yo no sé qué me hicieron ahí en la iglesia, no sé, le digo, no sé si me echaron un gualicho, yo qué sé qué me hicieron, pero yo me siento bien, no quiero drogarme más. Por favor, ayúdame, déjame volver a casa. Un atrevido, ¿no? Estuve drogándome 7 años con pasta base, el daño y la ruina que hice, y yo todavía ahí diciéndole a mi esposa que me diera una oportunidad cuando 2 días anteriores estábamos hablando de divorcio. Pero yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella me dijo, sí, sí, vení, vamos. Y cuando estaba yendo para casa, yo sabía que algo había pasado. Yo sabía que algo era distinto, era algo superior al pegue de la droga, era algo sobrenatural que había sucedido. Y cuando llegué a casa, bueno, mi señora se trancó la puerta con llave, se guardó la llave, agarró todo el dinero, se lo ponía en la ropa, se ponía todos los anillos, las cadenas, porque yo le decía, no te voy a robar, no te voy a robar. Ella me decía, no, ya sé, pero por las dudas. Y yo fui al baño de mi casa, literalmente, hermanos, y ahí hice mi primera oración. Y le dije, Dios, acá no está el cura, el pastor, acá no está mi señora, acá no hay nadie. Vos sos real, yo quiero pedirte algo, yo quiero dormir. Lamentablemente por mi adicción, yo no dormía. Cuando llegaba la noche, mi cuerpo empezaba a pedirme la droga, salvo que me hubiera desmayado porque no me daba más el físico, pero si yo no podía dormir, dormía con un ojo abierto, uno cerrado, y empezaba a sudar y el cuerpo me pedía la droga. Yo digo, Señor, yo quiero dormir. Si yo puedo dormir hoy en mi casa tranquilo, yo voy a creer en vos. Y literalmente, hermano, me desperté al otro día en mi casa y algo nuevo había comenzado. Dios me había hecho libre. Y cuando leo la palabra del endemoniado Gadareno, veo a este joven que dice que nadie lo podía dominar. Dice que rompía las cadenas, rompía los billetes, dice que andaban entre los sepulcros, totalmente ido, y este joven tendría una familia, este joven tendría una madre, este joven capaz que tendría hijos, no sé, no lo dice, pero yo me imagino lo que pensaría la familia, lo que pensaría un padre cuando le dijeron, che, tu hijo el otro día dando alaridos ahí en el cementerio. Yo me imagino el contexto de lo que está pasando acá. Una persona que si no puede ser dominada, la sociedad lo descarta. Estaba totalmente descartado, pero no para Cristo. No para Cristo. Ninguna persona para Cristo está descartada. Ninguna persona haya hecho lo que haya hecho. Y dice que cuando se encontró con Jesús, eso cambió su vida, porque él literalmente, él fue libre. Pero lo que me asombra es lo que sigue más adelante, que en el versículo 15 dice que la gente, la multitud, venía a Jesús y dice, y ven al que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su sueño juicio cabal, y tuvieron miedo. Dice que cuando vinieron vieron un espectáculo tremendo. Ese joven descartado de la sociedad, endemoniado, que nadie podía controlar, que nadie podía dominar, ese joven estaba sentado a los pies de Cristo, totalmente en su juicio cabal. Y literalmente yo me encontraba así. En un tiempo estaba ido, mi mente estaba fuera de la realidad, vivía un mundo de mentiras, de locura, escuchaba las voces de los demonios, escuchaba que me tenía que matar, escuchaba que tenía que matar a mi esposa, escuchaba que tenía que vengarme, escuchaba que la salida era solamente la muerte. Sin embargo, de repente la gente en el barrio empezó a mirarme y me vio así, me vio sentado a los pies de Cristo en mi juicio cabal, en mi sano juicio. Literalmente, hermano, yo doy gracias a Dios porque
no sé por qué motivo no sufrí lesiones en mi mente. Yo soy una persona que estoy en mi sano juicio, a pesar de todo lo que viví. Y allí en el versículo 18 dice que Jesucristo al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, ese es mi testimonio. Dios ha tenido misericordia de mí. Yo merecía el castigo, yo merecía lo que había sembrado. Sin embargo, fui a mi casa, fui a los míos y les dije, y la gente me decía, ¿qué te pasó? Y esto fue lo que me pasó. Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí, como sé que ha tenido misericordia de cada uno de ustedes que nos está escuchando. Tal vez no metido en un mundo tan grave como estuve yo, pero todos los que estamos hoy acá reunidos podemos decir lo mismo. Dios tuvo misericordia de mí. Nosotros merecíamos el castigo, pero Él tuvo misericordia de mí. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y eso fue lo que hicimos. Los chiquilines del barrio que se drogaban empezaron a venir, y yo empecé a contarles. Empecé a decirles que a través de la palabra Dios me había sanado, Dios me había hecho libre, que a través de la oración Jesús se había presentado a mi vida. Y así fue que empezamos a trabajar en el centro de rehabilitación de la Casa del Alfarero, que es el lugar donde estamos sirviendo a 40 chicos que tenemos allí, predicándoles el Evangelio y contándole la gran misericordia que Dios ha tenido y tiene para con nosotros, porque ellas se renuevan cada mañana. Hermanos, esto es lo que tengo para contarles. Esto todo lo que les conté ha sido mi experiencia vivida, y creo que poder asociarlo con la palabra de Dios es lo que lo hace más real, ¿no? Yo me sentía en un momento endemoniado, ido de mí, viviendo entre los sepulcros, viviendo entre los muertos, y de repente el Señor me había hecho libre y estaba sentado en mi sano juicio y queriendo contar de las misericordias de Jehová. Gracias por su tiempo, hermano, y espero que les sea de bendición lo que escucharon y aumente su fe. Es por lo que hemos orado por mi esposa antes de estas reuniones, que cuando ustedes escuchen esto, aumenten su fe. Capaz que hay alguien en la familia que uno piensa que es un caso perdido, porque no escucha. Capaz que ustedes piensan que o tienen de primera mano un primo, un sobrino, un nieto que está pasando por problemas. Tengan fe, porque sus misericordias se renuevan cada mañana, hermano. Dios les bendiga.